dos, tres, la vida. ¿Me escuchan? Hola. La vida, un camino largo. El camino, una metáfora para describir la vida. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Caminando. ¿Qué nos trae hasta aquí? ¿Cómo fue que decidimos en un día sábado, en una hora temprana, decidir venir a sentarnos en este espacio y compartir la palabra? ¿Qué es lo que realmente nos mueve y empuja nuestros pasos? ¿Qué es lo que inspira? Debo confesarles que yo no tenía preparada mi charla. Traigo un par de papeles que son el chivo. Amanecí más bien esta mañana sabiendo que tenía una charla el día de hoy que venía a platicar con ustedes. Y de hecho me desperté más temprano de la hora que puse en la alarma porque pues mi cabeza ya estaba trabajando. Soy un músico, además de ser un músico soy un gitano, soy un caminante y la vida me ha enseñado a improvisar. Como diría Milán Kundera, la vida es como una especie de show en el cual nunca tendremos el chance de ensayar para luego presentarlo. No tendremos el chance de corregirlo. Estamos siempre presentando, viendo los estímulos y recibiendo el flujo de lo que llega a nosotros e improvisando sobre ello. Y pues como les contaba, soy músico y además estuve viajando muchos años fuera de Guatemala. Tenía mi carrera asegurada, tenía muchas cosas que estaban de cierta manera encaminadas, había un plan. Pero algo no estaba completo y yo decidí pues abandonar el área de confort y tomar la mochila y empezar a caminar. Lo que a mí el camino me enseña, entre otras cosas, es que el universo está interactuando con nosotros todo el tiempo. Y de hecho fue a razón de estar caminando que yo termino conectando con el tema de la música, que era como mi sueño, digamos. Yo trabajaba ya música, había descubierto la música desde muy pequeño. De hecho, lo primero que hice con una guitarra, que era la guitarra de mi abuelo, fue pararme en ella y saltar en ella hasta que la rompí. Curiosamente, el camino a veces nos presenta cosas que son contradictorias y los opuestos, digámoslo así, lo que es negativo a veces empuja hacia algo positivo y lo que es negativo y positivo empuja hacia algo negativo y no tenemos un verdadero control, o al menos en mi forma de entenderlo, es una cuestión que nos está sucediendo todo el tiempo. Algo nos lleva, hay un plan divino, o estamos simplemente a merced del flujo de las cosas que nos están sucediendo. Quería hablar de este tema. De hecho, como les comento, amanecí pensando sobre este tema. Soy un improvisador y de hecho, cuando estoy con la guitarra estoy muy cómodo y ahorita estoy completamente como un pez fuera del agua. Pero he decidido hacer eso en mi vida y he decidido hacer eso en mi vida porque justamente eso es lo que me lleva a mí a enfrentar y a crecer. Estamos hablando de cómo pasamos de pequeños a grandes, cómo seguir el sueño. Y de cierta manera yo siempre me he planteado que enfrentar los miedos tiene una recompensa más allá de lo que nos presenta la razón inicial, digamos, ¿verdad? Y esa fue la historia de mi vida. Yo a los 23 años decido dejar mi carrera, agarro mi mochila, agarro una guitarra y me voy al sur. De hecho, fui en el sentido contrario porque mucha gente migra hacia el norte, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues yo quiero ir al sur porque todos hablan español y pues como que nadie va en ese sentido, ¿verdad? Me gusta jugar el juego de las contradicciones y me veo en un punto de mi vida en el que estoy en Costa Rica, que pues fue el país que me enseña a vivir de la música y estoy sin ahorros, sin plata. Y veo la pregunta, y la pregunta es bien clara, es el miedo ante qué va a pasar, cómo voy a vivir, cómo voy a sobrevivir. Tengo la posibilidad de regresar a casa, que es el área de confort, digamos, ¿verdad? El área donde conozco gente y tengo la seguridad de que alguien me va a dar comida. Y decidí hacer el opuesto, decidí enfrentar al miedo y caminar con los pasos hacia el vacío, a ver hacia dónde me traía. Y de hecho estaba vendiendo dulce de coco rallado en esa mañana, que era como mi idea de negocio, de cómo iba a seguir viajando. Y una amiga me compra el dulce de coco que tengo y me dice, no, tú eres músico, yo ya te escuché cantar, tienes que hacer lo que tienes que hacer porque lo sabes. Subo al bus,
que es el área de las universidades de la ciudad de San José, ahí en Costa Rica, subo al bus, había roto el paradigma ya, porque sabía en Guatemala que muchos cantantes viven de eso en la calle. O sea, ya sabía de la posibilidad de ello, aunque de cierta manera pues estaba aterrado, ¿no? Había un límite en mi cabeza y eso me hablaba sobre mi dignidad, me hacía pensar que pedir dinero y hacer una cosa como esa pues iba en contra de mi dignidad. Lo hago, canto en los buses, con una guitarrita chiquita con la que yo iba viajando de hecho, y ese día recibo una cantidad de plata suficiente para no solo pagar el espacio donde estaba viviendo y un par de tiempos de comida, sino pagar otro día más. Y a razón de eso, entonces, hay una transformación en mis pasos y en mi forma de entender la vida, y es que puedo vivir de la música. Algo que mucha gente quizás me había dicho antes, no, tú no puedes hacer eso, ¿quién va a poder vivir de la música? ¿Verdad? O sea, eso no se puede, en Guatemala no existe, ¿verdad? O sea, no estamos en el lugar adecuado. Cambió mi vida y seguí viajando. Llegué hasta Sudamérica y de hecho pues eso me dio a mí la posibilidad de continuar mi viaje, y a razón de ello pues me convertí en un músico. Soy un músico que sigue viajando, de cierta manera me planteo a mí mismo la misma situación de evaluar mi área de confort y saber si no me estoy confundiendo al estar en un área demasiado cómoda. ¿Seguimos un plan divino? ¿Seguimos el corazón? ¿Será que somos nosotros los que estamos decidiendo nuestros pasos o es algo que nos lleva? Dice la ciencia que el 95% de las acciones que hacemos es involuntaria. O sea que si me pica ahorita la oreja me voy a rascar y no estoy consciente de ello. O sea, solo un 5% de las decisiones que estoy tomando realmente son voluntarias. Lo cual me hizo pensar, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero hablar? No puedo modificar mi camino porque el flujo del universo fluye a su manera y más bien estoy como improvisando, pero sí puedo pensar, considerar y replantearme la forma como yo enfrento los estímulos de la vida. Como decía este señor que toma las fotos de los cristales del agua, Masaru Emoto, que demostró que a razón de decirle te amo o decirle te odio, las moléculas del agua, los cristales del agua, pues manifiestan una figura geométrica perfecta o bien una figura amorfa y bastante fea, digamos, ¿verdad? Dentro del estudio de esta persona, Masaru Emoto, evaluando un poco el tema del agua, él también dice que la fórmula del agua, que es H2O, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, nos presenta una pregunta bien importante para la Tierra y para el estado actual del planeta. Vivimos en un planeta que está cambiando. La molécula del agua, como les digo, tiene 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. El oxígeno es el área inflamable, es el área que transforma. Él decía, Masaru Emoto, que es como la parte masculina del agua. Y para balancear la molécula tienen que darle 2 de hidrógeno, que es como dice él, la parte femenina. La parte femenina se acomoda y el agua nos muestra mucho cómo acomodarse a un espacio y ser contenido en el vaso o ser contenido en una piscina y de cierta manera aceptar lo que le pasa. Mientras que la partícula de oxígeno lo que busca, como la energía masculina, es también pues transformar la cosa y, para decirlo de una forma un poco más práctica, hacemos lo que queremos que pase y esperamos que el universo siempre haga lo que nosotros queremos que haga, o estamos descubriéndonos a nosotros en lo que nos está pasando y cómo nosotros enfrentamos esa situación. Porque hay cosas inesperadas, hay accidentes. De hecho, pues aprendemos a confiar en que el universo pues nos va a traer las respuestas, y esa es mi experiencia de vida. He estado viajando por muchos años, estuve como unos 10 años afuera de Guatemala con la mochila, y lo que yo aprendí a observar era que primero que todo, estar despierto y estar atento era una acción muy importante. Y saber que ese día necesitaba un lugar donde dormir, que comer, amistades, etc. O sea, llegar a una tierra nueva siempre presenta esa interrogante, digamos. Y de cierta manera los viajeros lo que desarrollamos es ese sentido de poder leer entre líneas qué persona es cada persona en 5 minutos, en 5 segundos, porque nuestra vida depende de eso. Como les digo, soy un viajero y fui aprendiendo eso. Y pues nunca pasé hambre,
De hecho, pues siempre tuve una mano amiga y es, a mi parecer, confiando y poniendo en el universo la esperanza como se nos van manifestando las cosas, más que queriendo transformarlas. Somos improvisadores todos y buscamos crecer, buscamos seguir nuestros sueños y a veces el confort confunde. De hecho, bueno, traje mi guitarra porque quería contarles algo más también. Hablando del tema de cómo no podemos planear las cosas, escribí una canción que se llama Empujoncito. Esta canción sale a razón de un intercambio con una muchacha. Estamos enamorados, ella viene a mi casa, viene a visitarme, estamos celebrando y pues de cierta manera ella se cae y se rompe una costilla. Y a razón de que se rompe una costilla, entonces tiene que ir al hospital. Y a razón de que ella está en el hospital, pues estoy visitándola, estoy acompañándole y terminamos de conocernos bien. Y entonces una historia de amor, algo positivo salió de algo negativo, que había sido pues que se había roto una costilla. Nosotros, haciendo un poco de caso de esos símbolos, decidimos sembrar un jardín ahí donde había ella roto su costilla, como para transformar las cosas negativas en positivas. O sea, que todo lo que nos va pasando, quizás hay un plan divino, quizás no. La ciencia y la religión y ahí todas las otras formas e instituciones nos explican distintas formas de entenderlo. Y pues creo que todos necesitamos un pequeño empujoncito para seguir caminando. Y esta canción justamente sale de eso. La canción habla sobre dos partes. La parte de los humanos, la ruta que caminamos, y al mismo tiempo pues esta historia de amor. Se las quiero compartir un poquito y hacemos el cierre y platicamos otro ratito. La ruta de los pobres que juntos van camino del Calvario, y la ciudad un templario, un sudario, un sicario, todos los niños que se mueren a diario. Bebemos juntos la serenata de los barrios. Alguien tiene que procrear la especie, es necesario. Alguien tiene un corazón, alguien tiene amor, alguien tiene disposición para la ocasión. Dale estimulante universal y dale vitaminas, un empujoncito espiritual. La última llamada tuya me da más para soñarte hasta allá donde estás. Y el amor en la distancia me prueba. Se cayó en el agujero sin costilla, la pastilla, la cosquilla. Ay, de donde después salieron florecitas que me son embajadores divertidos y turistas. Buscando abajo del cielo amor, buscando abajo del cielo amor, buscando abajo del cielo amor, buscando abajo del cielo amor. Alguien tiene un corazón, alguien tiene amor, alguien tiene disposición para la ocasión. Dale estimulante universal y dale vitaminas, un empujoncito espiritual. Yeah. Gracias, gracias.
Quería entonces, pues primero que todo agradecerles a ustedes de veras y decirles que el sueño es eso que nos mueve y es la parte irracional, la parte del niño. Quedé en esta vida moderna en la que vivimos de las redes sociales, acabo de ver un meme que me pareció bastante interesante, hablando de la espiritualidad y la religión. Decía el meme: en la religión hay una persona sentada en la iglesia deseando que estuviera en una canoa, en un lago bonito, mientras que en la espiritualidad es una persona que está en esa canoa, en ese lago bonito, pensando sobre el gran misterio que estamos enfrentando todos los días.